Cuando nosotros le decimos a las personas la Torre de Babel, lo primero que todo el mundo suele pensar es en una cosa: las lenguas dispersas. El Señor dando multitud de lenguas y dispersando las lenguas y a las personas por toda la faz de la tierra. Entre todas las lenguas y dialectos que puedan existir en el mundo, aproximadamente hay unos 7,000. De esos 7,000, solo 600 tienen más de 100,000 personas parlantes de dicho idioma y dialecto. Cuando nosotros estudiamos la Torre de Babel, corremos el peligro de solo pensar en idiomas, cuando realmente el idioma es lo menos importante. Lo que el Señor hizo al dispersar los idiomas solo fue un medio. Lo que el Señor hizo al no permitir que todos hablaran un mismo idioma solo fue un medio para hacer algo mucho mayor. La enseñanza de la Torre de Babel no es el origen de las lenguas solamente, que lo es. Podíamos dar una clase de historia de los dialectos, los idiomas a lo largo de los años de esta tierra, y todo nacería de ahí, de la Torre de Babel, donde todos fueron dispersos. Porque siempre nos hemos preguntado cómo la gente de golpe empieza a hablar otro idioma, y fue Dios mismo el que dice que Él le dio esos idiomas a cada uno el que quiso, para que no se entendieran entre ellos. Pero no hemos venido hoy a la iglesia para que nos den una clase de literatura. No hemos venido a la iglesia para que nos den una clase sobre historia de la lengua. No hemos venido a la iglesia para que nos expliquen de dónde viene el español, de dónde viene el búlgaro, de dónde viene el italiano, el inglés, de dónde viene el griego, dónde viene el latín. No hemos venido a eso. Y no creo que la Biblia esté enseñando eso. Por eso siempre me gusta decirle a las personas que cuando cojan la Biblia no la lean rápido. Porque si tú lees Génesis 11, si tú lees la historia de la Torre de Babel de una manera rápida, solo vas a ver eso. Gente que hace una torre, al Señor no le hace ninguna gracia, Él entonces da lenguas para que no se entiendan y los dispersa. Punto y final. Hermanos, si tú solo entiendes eso de esa historia, no has entendido la historia. Cuando nosotros leemos la Escritura, hay algo que yo entiendo: no es todo tan sencillo. Mira, hermano, yo te doy un consejo. El mensaje que salva a las personas se llama evangelio. Es el mensaje de salvación. Y cada vez que tú leas la Biblia, hazte esta pregunta: ¿qué relación tiene esto con el evangelio? Porque el Señor no quiere salvar a la gente solo leyendo el evangelio de Juan o leyendo Romanos. El Señor puede salvar almas a través de cualquier capítulo de la Escritura. Es más, hoy, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, hoy es día de salvación. Si yo solo voy a la iglesia el domingo y no tengo deseo de llevar personas que no tienen al Señor en su corazón conmigo, es porque en el fondo no creo que la gente se pueda salvar escuchando la palabra. Pero cada domingo puede ser día de salvación, si nosotros entendemos lo que hay en este capítulo. En este capítulo, hermano, no hay una dispersión de lenguas, de idiomas, pero hay algo mucho más importante. Hay un hombre rebelde, enemigo de Dios, y Dios, con su soberanía, no dejando que el hombre haga lo que quiere. Eso es lo que hay aquí. Hermano, yo voy a dividir el sermón en tres partes. Y siempre me gusta decir esto ahora, porque sé que hay mucha gente que va con libreta, le gusta tomar notas. Así que en tres partes. En primer lugar, la descripción del ser humano. Lo primero que vamos aquí es a ver la descripción del ser humano. ¿Cómo era el hombre en Génesis 11? Y vamos a ver que el hombre en Génesis 11 es el mismo hombre que en 2019. Porque hay mucha gente que cuando hablamos de pecado y de cómo está el mundo dice: wow, es que eso eran otros tiempos. Hoy la cosa está peor. Hoy la gente es peor, hoy el mundo está peor. Eso eran otros tiempos. Hermano, si tú estudias simplemente la historia griega y romana, te vas a dar cuenta que lo que pasa en el Raval, en Barcelona, no es nada comparado con la historia griega y romana. Las bacanales que habían ahí, las orgías que se montaban, cogían niños de 12, de 11 años, los llevaban a fiestas de soldados, de emperadores, y ahí eran violados, hombres con hombres, niños con adultos.
En los templos paganos había mujeres que se dedicaban simplemente a ofrecer sexo a los sacerdotes, porque para ellos el sexo y la lascivia era un medio de comunicación con algunos dioses, como podía ser quizá Afrodita. Hermano, decir que hoy el mundo está peor que antes es no conocer la historia. Decir que el mundo va de mal en peor es no conocer la historia. El mundo siempre ha estado mal. Y el mismo pecado que está en el corazón del hombre desde Génesis 3, cuando entra el pecado, es el mismo pecado que va a estar en el corazón del hombre hasta que Cristo venga. No va a cambiar, no va a cambiar. El hombre es malvado. Así que lo primero que vamos a ver en Génesis 11 es cómo es el hombre. Lo segundo que vamos a ver en Génesis 11, en este texto, es qué quiere hacer el hombre, la voluntad del hombre. Vamos a describir al hombre y vamos a describir su voluntad. Es más, repito, la voluntad del hombre en Génesis 11 es la misma voluntad del hombre que en 2019. La misma. Y lo que vamos a ver en tercer lugar es la reacción de Dios ante esas cosas. La reacción de Dios ante esas cosas. Y hermanos, vamos a ver que la reacción de Dios en Génesis 11 es la misma reacción que Dios va a tener hoy. Lo que te voy a enseñar hoy, que la Torre de Babel es la vida del hombre hoy. Y que lo que Dios tuvo que hacer entonces es lo que Dios tiene que hacer hoy en el corazón de aquellos que no tienen a Jesucristo. La Biblia no es una historia antigua. La Biblia es la historia que muestra que el hombre sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Pecador, rebelde, soberbio, arrogante, enemigo de Dios, y que si no es Dios el que baja a arreglarlo, el hombre tampoco va a querer a Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Dónde están los idiomas? Por ahí aparecerán, pero eso es lo menos importante. Vamos al primer punto. ¿Cómo era el hombre entonces? El versículo 1 de Génesis 11 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Toda la tierra hablaba las mismas lenguas y las mismas palabras. Eso para muchos, sabiendo que ya habían transcurrido años desde la creación del ser humano, desde Adán y Eva, podría ser poco creíble. No, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es que toda la humanidad estuviera hablando la misma lengua? Sencillo, debemos recordar que poco antes de eso había habido el diluvio, que no había mucha gente. Debemos entender que en Génesis 11 la población no era lo que creemos hoy que puede ser la población. No había mucha gente, el diluvio acababa de acontecer. ¿Y por qué hablaban un solo idioma? Porque en el diluvio no se salvaron personas de diferentes lugares. En el diluvio no se salvaron personas de diferentes nacionalidades. En el diluvio no se salvaron personas de diferentes dialectos. En el diluvio se salvó una familia y sus parejas. Si nosotros leemos Génesis 10:1, leemos esto: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Si nosotros leemos Génesis 11, lo que nos encontramos son los descendientes de la familia de Noé. Y esa familia hablaba un idioma. Y el idioma que enseñaba a sus hijos era ese idioma. Y el idioma que enseñaban sus hijos a sus nietos y a sus bisnietos sería ese idioma. Así que el hecho de que encontremos Génesis 11, capítulo 11, versículo 1, el Señor diciendo que todo el mundo hablaba un idioma, no es descabellado, no es una locura y tiene todo el sentido del mundo. De una familia, un idioma. Eso es sencillo. ¿Qué vemos aquí además? Vemos en el versículo 2: y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Hablan un solo idioma, hablan una sola lengua y se dirigen hacia el oriente, hacia la tierra de Sinar, y allí se deciden, ¿qué quieren hacer? Se quieren establecer. ¿Por qué hay que hacer una pequeña parada allí? En primer lugar, si yo entiendo que hablan un idioma y una sola lengua, lo primero que veo es un pueblo como una comunicación perfecta. Con una comunicación perfecta. Tú sabes lo que es estar en tu casa, ir por la calle y ver, se ofrece albañil para reformas, coges el numerito del poste, lo llamas, viene, y es de otro país, pongamos, no sé, Arabia Saudí. Quiero esto,
Y esto así, sí, sí, y de ese material, sí, 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 vale, vale. Llegas 2 meses después y ¿sabes cómo está lo que le has pedido? Al revés. Él te dice que te entiende, asiente con la cabeza. Es como yo cuando fui la primera vez de luna de miel a Brasil. La gente hablaba a mi alrededor, yo sonreía y asentía. Sí, es normal. Es como cuando tú vas aquí a comprar al bazar chino y le preguntas, ¿tienes? Y no sabe lo que le has preguntado, pero te dice que sí. Si no lo busca, si no lo fabrica, si no lo pinta, pero lo tiene siempre. Él no va a perder un cliente. Él va a encontrarlo. Él es capaz de pedirlo por Amazon para que llegue rápido y decirte que lo tenía. Pero, hermano, la diferencia de dialectos hace muy difícil el trabajo. Muchos de ustedes trabajan en la construcción, tienen compañeros brasileños que apenas llegaron y no hablan casi español. Otro compañero del este de Europa que habla rumano, lo que sea, y no habla apenas español. Otro que habla... Y los ponen ahí, a hacer una casa todos juntos. Eso es todo menos la Torre de Babel. Ahí no hay unidad, ahí no hay comunicación, ahí no se entienden, pero es normal. Porque el idioma hace vínculo, hace que hablemos las mismas cosas, digamos las mismas palabras. ¿Saben cuándo me di cuenta? Yo a veces digo algunas palabras que aquí en España son coloquiales, son normales. Y hay gente que me manda mensajes por Facebook, pastor, no diga eso, que eso en México es ofensivo. Pastor, no diga eso, que en mi país eso es súper vulgar y queda muy mal en un predicador. Y yo digo, es que aquí esta palabra no es ofensiva. El hablar un idioma diferente puede hacer que el oído de un oyente se cierre porque le suene algo tan vulgar que diga, no, esto es terrible desde un púlpito. El idioma es importante. Vemos un pueblo como una comunicación perfecta. Se entendían a la perfección. Cuando la Biblia dice que había solo una lengua, que hablaban una misma lengua, es que hablaban una misma cosa. Se entendían, se comprendían, no habían malentendidos, deseaban lo mismo. No solo hablaban lo mismo, sino que deseaban las mismas cosas. Y cuando empiezan a emigrar, recuerden que el arca acaba en el monte Ararat. Empiezan a ir al oriente. Ellos deciden seguir al oriente y llegan a la tierra de Sinar y allí se quieren establecer. Han andado un poco, han caminado un poco, ya no quieren ser peregrinos, ya no quieren ser nómadas, ahora quieren echar raíces. Hasta aquí todo me parece bien. Buena comunicación, el mismo deseo del corazón y el deseo de establecerse en un lugar. El deseo de estar en un sitio, echar raíces, formar familias, hacer una ciudad, crecer como nación. Hasta aquí no le veo nada pecaminoso. Nada. Unidad, comprensión lingüística y además el deseo de estar en un lugar. No le veo nada pecaminoso. Vamos al segundo punto. Solo estoy dando pinceladas del texto. Vamos a entender qué está pasando. El segundo punto hemos dicho que era el proyecto de ellos. Ellos tienen un proyecto. Ellos tienen un plan de vida. Han decidido hacer algo con sus días. Han establecido una meta, un objetivo. ¿Cuál es? Versículos 3 al 4. Ahí empezamos a entender por qué a Dios no le empieza a hacer gracia la unidad, por qué a Dios no le empieza a hacer gracia la comunicación y por qué a Dios no le empieza a hacer gracia que quieran echar raíces. Versículos 3 y 4 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. ¿Y qué más? Y hagámonos un nombre famoso. Ya empezamos a ver que el corazón ya empieza a brotar. Ya no es solo edificar una torre. Ya no es solo echar raíces. Ahora quieren un nombre y no un nombre cualquiera. Un nombre famoso. Hagámonos un nombre famoso. Para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Hagamos una ciudad, construyamos una torre que llegue al cielo y hagámonos famosos.
exaltémonos, engrandezcámonos para que seamos conocidos por todo el mundo y no tengamos que ser dispersos. El deseo del corazón es uno, no queremos ser dispersos. Pero hermano, tenemos un problema. Todo eso tiene una raíz mucho más atrás. Yo voy a estar dando un poquito de historia de este texto para que entiendan dónde voy a llegar después. Génesis 4:12. Génesis 4:12. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Esas palabras las dedica el Señor a un hombre conocido por muchos, un hombre llamado Caín. El Señor, entre todo el castigo que establece en la vida de Caín tras matar a su hermano Abel, es vas a ser errante, no vas a tener lugar para vivir, no vas a echar raíces, tu destino es ser un vagabundo y errante por toda la tierra. Esa era la voluntad de Dios para la vida de Caín. Pero ¿cuál es la reacción de Caín a la voluntad de Dios? Versículos más adelante del 16 al 17 dice así: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Como el nombre de su hijo. Hermanos, tres cosas. Número uno, se edifican una ciudad porque no quieren ser dispersos. Y eso solo me enseña una cosa, que el ser humano hasta hoy no quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso nace del mismo corazón de Caín. A Caín Dios le dice: por tu pecado te vas a hacer errante, vas a estar disperso, no vas a tener lugar fijo. La reacción de Caín es ir al oriente del Edén y hacer una ciudad y echar raíces contra la voluntad de Dios. El pecado llega a la humanidad. El deseo de Dios que el hombre se disperse, pero la generación siguiente contra la voluntad de Dios, de la misma manera que Caín sale al oriente del Edén, ellos salen al oriente de Sinar, al oriente del monte Ararat, y de la misma manera que Caín desobedece la voluntad de Dios y se quiere hacer una ciudad, los descendientes de Noé desobedecen la voluntad de Dios y se quieren hacer una ciudad. El problema de Dios no era hacer una ciudad. El problema de Dios no es echar raíces. El problema de Dios es ir contra su voluntad. Echar raíces no está mal si el Señor quiere que eches raíces. Echar raíces está mal si Dios no te quiere en ese sitio. Estar en España no está mal si Dios te quiere aquí. Estar en España puede estar mal si Dios no te quiere aquí. Hay cosas que no están en la lista de los mandamientos de lo que es pecado y no es pecado, pero que Dios tiene su voluntad especial para muchos de nosotros. Y muchas veces vamos contra su voluntad, porque los planes de ellos, para ellos eran mejores. No queremos ser errantes, no queremos andar de un lugar a otro. Queremos estar en un lugar, queremos tener mi propia casa, queremos tener nuestro propio lugar, queremos echar raíces, pero no era la voluntad de Dios. Y ojo, hermano, no le digas ahora a tu mujer: cariño, volvámonos a nuestro país, vámonos de país a país, que Dios no nos quiere en un sitio. Estamos hablando de este caso. No seas tan limitado de pensar que ahora Dios te está diciendo: no salgas de aquí, Dios hoy me ha hablado, tenemos que vivir cada año en un sitio. No has entendido entonces nada. Lo que Dios está enseñando es que el hombre siempre, aunque reciba la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Quiere hacer su propia voluntad. En segundo lugar,
El ser humano se quería edificar una torre cuya cúspide llegara al cielo, cuya cúspide llegara al cielo. Es el deseo del hombre de querer ser un Dios. A lo largo de la historia nosotros sabemos que para el ser humano el lugar donde Dios reina, el lugar donde Dios tiene su trono, el lugar donde todo Dios está es en los cielos. Incluso en la mitología, para todas las culturas, los dioses están allá arriba. La escena de edificar una torre para querer llegar al cielo es el deseo del hombre de ser un Dios, de ser un Dios. Y de la misma manera que la desobediencia de hacerse una ciudad puede verse reflejada en el mismo corazón del maldito Caín. Y digo maldito no porque me caiga mal, sino porque fue maldecido por Dios. Y quien es maldito es maldito. De la misma manera, el deseo de esos hombres de querer ser como Dios nace en el propio Génesis de nuestros antepasados Adán y Eva. Génesis 3:5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué hace Eva justo después? Come. Hermano, estoy seguro que lo que sedujo a Eva no es conocer el bien y el mal. Estoy seguro que lo que sedujo a Eva es ser como Dios. Estoy seguro. Entonces ya vemos dos cosas: el deseo de Dios para el hombre y el hombre haciendo su propia voluntad, y el hombre queriendo ser como Dios desde Génesis 3 cuando llega el pecado. Ahora déjame hacerte una pregunta antes de seguir. ¿Sigue el hombre hoy yendo contra la voluntad de Dios? ¿Sigue el hombre hoy, como hablábamos al principio, conociendo la voluntad de Dios pero haciendo su propia voluntad? ¿Sigue el hombre hoy como Génesis 11? Déjame hacerte la segunda pregunta. ¿Sigue el hombre queriendo ser como Dios? ¿Sigue el hombre diciendo que la familia de hombre y mujer no vale y que ahora podemos hacer nuevas familias, hombre y hombre, mujer y mujer? ¿Sigue el hombre ahora siendo como Dios, diciendo que si nos enteramos a las 3 semanas que viene con síndrome de Down lo podemos paralizar porque no merece nacer? ¿Sigue el hombre ahora queriendo ser como Dios, decidiendo quién nace y quién no nace? ¿Sigue el hombre ahora queriendo ser como Dios, queriendo cambiar la genética humana? Hermanos, si tú supieras, hermanos, si supiéramos todos los estudios que se hacen lejos de nuestros ojos sobre genética humana, sobre el ADN humano, para intentar cambiar el hombre sigue queriendo ser como Dios. Hermanos, yo siempre he dicho que toda película, por mucha ciencia ficción que sea en su catálogo, tiene una parte de realidad. Quizá no la estamos viviendo, pero alguien lo está pensando. Cuando veíamos películas antiguas que aparecían los móviles con una antena así, que se abría así, la gente decía, wow, qué tecnología, sin cable. Un día llegó. Cuando veíamos los móviles más pequeños, un día llegó. Y cuando veíamos a Martin McFly con ese super skate que levitaba, eso va a llegar. Pero también cuando vemos películas donde seres humanos experimentan en secreto con otros seres humanos, yo sé que esto está pasando. Y esto no es que estoy haciendo un llamado a que hay organizaciones secretas, no quiero hablar de eso, quiero hablar de una realidad, es que el ser humano quiere ser como Dios. El ser humano decide lo que está bien y está mal, el ser humano decide que el modelo de Dios, del hombre cabeza y la mujer ayuda, no vale. Y que ahora la mujer tiene que estar tan arriba como el hombre o más. Que el modelo de Dios, de el hombre y la mujer, solamente ellos pueden relacionarse, no vale. Y que el modelo de hombre con hombre y mujer con mujer vale más. ¿El ser humano sigue queriendo ser como Dios, sí o no? El tercer punto que hemos visto aquí, que se querían hacer una ciudad, se querían hacer una torre, y luego también dice, hagámonos un nombre famoso. Hagámonos un nombre
famoso. Querían ir contra la voluntad de Dios, querían ser como dioses y querían ser famosos. La palabra hagámonos un hombre famoso me muestra vanagloria, el deseo de exaltarse. Y hermano, eso también es contra la voluntad de Dios. Porque el deseo de Dios es que solo un nombre sea glorioso. Y es el nombre del Señor. Isaías 63:12 dice: como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Solo Dios tiene derecho de hacerse un nombre glorioso. Jeremías 32:20: tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ve hoy. El único que tiene derecho a tener un nombre glorioso, a buscar hacerse un nombre glorioso, es el Señor. Pero el ser humano sigue queriendo tener un nombre. Futbolistas anhelando tener su nombre en las botas para que todos los chiquillos vayan a las tiendas y vayan corriendo. Yo quiero las botas de Messi. Yo quiero las botas de Cristiano. Aunque sea un patata, cree que por tener esas botas le dará bien a la pelota. Yo en el fondo creo que esos chiquillos creen que con esas botas jugarán mejor. Y no hay nada más triste que ver a un niño malo con las mejores botas del banquillo. No hay nada más malo que eso. Hermano, el que sabe jugar juega hasta descalzo. Cuando tú le preguntas a tus hijos qué quieres ser de mayor y te dicen que quieren ser como Neymar, no es porque Neymar sea buena persona. No es porque Neymar sea una persona solidaria. No es porque Neymar sea devoto del Señor. No es porque Neymar sea agradable, simpático. Es porque es famoso. Cuando alguien le dice, tú quieres ser de mayor, el que no, presentador de televisión, es por la fama. Ay, mi sueño es entrar un día a Gran Hermano, es por la fama. Porque de la misma manera que en Génesis 11 hasta el día de hoy, la mayoría de personas quieren un nombre famoso. Cuando la gente llega a la iglesia y te dice, pastor, yo quiero servir en la iglesia, barre. No, pastor, yo tengo un llamado para la enseñanza, para el púlpito. Tú quieres cámara. Es así. La gente corre tras un nombre famoso y eso es muy triste porque está llegando a la iglesia. Está llegando a la iglesia. Ministerios que anhelan ser famosos, que anhelan ser conocidos. Yo, como muchos saben, vengo de iglesias neopentecostales. Hay gente muy creyente en esas iglesias, pero tiene una cosa peculiar. En las iglesias reformadas, normalmente los carteles de las campañas están ahí con sus títulos y sus conferencias, y a veces ponen al predicador en pequeñito en una esquina para que sepas quién predica. Pero si tú ves las páginas de todos los predicadores carismáticos o de la prosperidad, suelen ser así: un cartelaco lleno de luces y la mano así. Siempre una foto que parece que posan para esos carteles, como que viene gloria, viene poder, pero siempre la cara, siempre la imagen, para ser el apóstol de las naciones. Es triste cuando a la iglesia también ha llegado el deseo de reputación, el deseo de fama. Pero solo Dios tiene derecho a querer hacerse un nombre glorioso. Y nosotros no. Yo estaba hablando de esto esta semana mientras lo preparaba con un amigo en las redes y me dijo, entonces tú que vas a cerrar tu página. Le digo, el problema no es ser conocido, el problema es buscar ser conocido. Conocemos a Juan Bautista, ¿sí? ¿Sería famoso en las tierras de Galilea? Seguro. ¿Sería famoso Pablo? ¿Sería famoso Jesús? ¿Sería famoso Moisés? ¿Buscaron fama? No. El problema no es ser conocido. Esto es como las riquezas.
Ay, es que tenemos que ser pobres porque el dinero es malo. El dinero no es malo. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay gente con poco y soberbia, y hay gente rica y simple y humilde. La fama no es mala, porque la fama a veces llega sin buscarla. El problema es el amor a la fama, el correr detrás de la fama. Hermano, el problema no es lo que nos pasa, el problema es el corazón que busca esas cosas. De toda la vida el problema está dentro y no fuera. Se puede ser reconocido a nivel mundial. Mira, hombres que yo te digo, muchos de esta sala conocemos a Paul Washer. Nos encantaría escucharlo, si tenemos la oportunidad de ir a un culto iríamos. No se le ve a un hombre buscando eso. Muchos escuchamos hablar del famoso evangelista Billy Graham, conocido a nivel mundial, llenaba estadios, el primer hombre que juntó gente de color, blancos y negros en un estadio. Famoso, asesor de presidentes de los Estados Unidos. Nunca nadie le tildó de soberbio. Hay gente que te abre 2 iglesias y ya se cree que es el Pablo del siglo XXI. Ese hombre aconsejaba presidentes, ese hombre llenaba estadios y nadie lo llamó soberbio nunca. Miren, no tengo mucho a favor de su doctrina, tengo diferencias, pero muchos también por el trasfondo que venimos conocemos a Gigi Ávila. Llenó estadios, alcanzó masas. Y más allá de nuestras diferencias doctrinales, hay que reconocer, se le veía muy simple y muy humilde. ¿Eran famosos? Sí. ¿Se les veía correr detrás de la fama? No, el problema no era la fama. El ministerio de Billy Graham movía millones, recibían ofrendas. Si tú eres asesor de los políticos, ¿qué ofrendas van a llegarte? Imagínate que el presidente de hoy, Donald Trump, dice: Juanma, me caes bien, gracias por el consejo, te mando una ofrenda. Me aparece un Boeing 747 ahí en la puerta. No sé si he dicho ni una marca de avión correcta, pero lo que sea, hermano. Pueden llegar de todo. Pero después vemos una cosa. El ministerio de Billy Graham hace no mucho tiempo hacen unos festivales que se llama Festival de la Esperanza. Y no alquila cualquier local. El Palau Sant Jordi. Eso no es barato. Coger el Palau Sant Jordi 2 o 3 días, eso no es barato. ¿Cuánto pagábamos la gente que quería ir ahí? Él decía solo: tráete invitados, vamos a evangelizar. Él lo pagó todo. El ministerio cubría los gastos. Él recibía mucho y daba a Dios todo lo que llegaba. Y él en una entrevista lo dijo: no para de llegar dinero, ya no sabemos en el ministerio qué hacer con tanto dinero. Y cuanto más obra hacemos gratis, más llega. Porque la gente tampoco es tonta y acaba apoyando a aquel que sabe que tiene el corazón en Dios. Y hay gente que tiene una casa en Miami, un jet, 2 BMWs y te hace una conferencia a $150 la entrada. Buscan fama, dinero, éxito, prosperidad. Quiero que vean la diferencia. El problema no es tener fama y reputación. El problema es que no venga de parte de Dios y que el hombre la busque. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que Dios ha exaltado a muchos hombres. Un texto muy conocido y sin moverme de Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién habla Dios? A Abraham. ¿Y qué dice de su nombre? Voy a engrandecer tu nombre. ¿Abraham se mostró alguna vez soberbio? No, es más, llegó un momento que se divide con un familiar y le dice al familiar: no, elige la que tú quieras. Él ve la más fértil, la más verde, pues yo por ahí, vale, pues yo me voy por el otro lado. Y Dios lo seguía prosperando. Abraham no lo buscaba, pero Dios quiso. Segunda de Samuel 7:9. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Otro personaje. Y hermano, no hay que irse muy lejos. Nuevo Testamento, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. No es malo que Dios haga de ti un nombre. Es malo buscar hacerte un nombre. No es malo que el hombre quiera llegar al cielo.
Lo malo era que el hombre quería llegar al cielo por sus propios medios. No es malo ser famoso, lo malo es que el hombre quería la fama. No es malo establecerse en una ciudad, lo malo es que Dios había dicho, id por toda la tierra, porque hay que poblarla. Lo malo es ir contra la voluntad de Dios. Génesis 11 no nos enseña la creación de lenguas. Génesis 11 nos enseña la rebeldía del ser humano y el corazón del ser humano lleno de pecado, maldad y deseo de gloria. Y Dios que no puede consentirlo. Algunos podían haberme dicho, ya, pero eso se lo dijo a Adán y Eva, llenad la tierra y fructificad. A lo mejor ellos no lo sabían, había habido el diluvio. A lo mejor nadie les dio la orden y por eso quisieron quedarse allí. No. Génesis 1:28 vemos la instrucción a Adán y Eva. Mira, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Si yo pongo este versículo hoy, los de Greenpeace y los animalistas me matan. Hoy hay gente evitando que gallinas sean violadas por gallos y aquí Dios dice que yo tengo que ejercer dominio sobre las gallinas. Hermano, una cosa para dejar cosas claras, si hay algún animalista aquí, no me lo tome a mal. Amo los animales, pero vamos a tener una cosa clara. Dios reprende el maltrato animal. Es más, la Biblia dice que debemos cuidar la bestia, porque Dios nos ha dado los animales para nuestro bien, no para torturarlos, para alimentarlos, para ayudarnos en el campo. Y oye, están mejor que nunca, con el avance de los tiempos ya ni los usamos en el campo, hay tractores, hay otras cosas, si cada vez los cuidamos más. Dios no nos los ha dado para torturarlos, pero nos los ha dado para que nos hagan bien. Pero en segundo lugar, no son personas y tenemos dominio sobre ellos. No, es que hay que cuidar, no son gente y tenemos dominio sobre ellos. Los animales son un medio para el bien del hombre, no son otra parte de la humanidad. Y eso espero que quede claro. Siempre vamos a los extremos, o los maltratamos o los tratamos como personas. Hay un punto medio en el que sabemos que son animales y los cuidamos, pero somos gente y valemos más que ellos. Y eso debe quedar claro. El deseo de Dios era que llenaran la tierra. ¿Por qué? Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El deseo de Dios siempre ha sido ese, que su imagen y semejanza sea llevada por todo el mundo. Hermano, tú y yo somos discípulos ¿de quién? Jesús. ¿Saben qué significa ser un discípulo de Cristo? Un cristiano, un pequeño Jesús. Hermano, tú y yo lo que deberíamos hacer es llevar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo por toda la tierra. Porque ese siempre ha sido el deseo de Dios. Cuando Dios quiere que su reino se expanda, es que llevemos su gloria, su carácter, su voluntad por todos los lados de la tierra. Y esa es la orden que le dio a Adán y Eva. Y podemos pensar lo que decíamos, quizá los otros no lo sabían, hubo un diluvio, a lo mejor no se enteraron, pero mira qué pasa en Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé. ¿Sobrevivió del diluvio? ¿Sí o no? Y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sabían que debían llenar la tierra? ¿Conocían la voluntad de Dios? ¿La hicieron? No. Entonces hemos visto cómo era el hombre, perfecta unidad, perfecta comunión, pero también hemos visto, cuando hemos visto los proyectos del hombre, hemos visto el corazón del hombre. Y ahora vamos al tercer punto, la reacción de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios se da cuenta que el hombre quiere ser como Dios? ¿Qué pasa cuando Dios se da cuenta que el hombre no quiere hacer su voluntad? ¿Y qué pasa cuando Dios se da cuenta que el hombre quiere ser famoso? Versículos 5 y 6. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí son un pueblo solo, y todos ellos tienen la misma
lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Antes de seguir en el siguiente versículo, una pausa. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Hermano, más allá de la maldad del hombre, aquí hay otra enseñanza. El poder de la unidad. El poder de la unidad. Cuando yo veo que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, yo veo que estaban juntos en un mismo sentir. Juntos y en un mismo sentir. Cuando yo leo el Salmo 133, el Señor dice: cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que ahí Dios manda bendición y vida eterna. Es más, la propia palabra nos enseña que lo que dos pidieran juntos, el Señor lo hará. Es un llamado hasta que nuestras oraciones estén en sintonía. La unidad tiene poder. Cuando Pedro es encarcelado en el libro de Hechos, rápidamente la iglesia hace una cosa junta y hacían juntos oración por Pedro. Y Dios libró a Pedro de la prisión. Toda la Biblia hay enseñanzas sobre el poder de la unidad. La unidad es buena si se usa para bien. La unidad es buena si se usa para la gloria de Dios. El problema es que estos hombres estaban unidos para sus propios propósitos. Y el Señor sabía que aunque sea para sus propios propósitos, esa unidad provocaba algo, que nada de lo que fueran a hacer sería impedido. Yo lo que leo en esa frase es: van a hacer la torre, van a llegar al cielo, van a hacer la torre, van a hacer la ciudad, van a conseguir lo que quieren porque están unidos. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia hoy? ¿Cuál es el mayor deseo de Satanás hoy para la iglesia? La desunión. La desunión. Que la iglesia se vuelva mundana no es problema. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia mundana no es la iglesia. La iglesia del Señor no es mundana. Es que la iglesia se está volviendo mundana. No, la falsa iglesia se está volviendo mundana. La iglesia del Señor sigue santa. A veces creemos que lo que están haciendo los falsos es la iglesia que se está torciendo. No, eso es la falsa iglesia. No es que la iglesia se ha ido a la prosperidad. No, la iglesia de Lakewood, allí en Houston con Joel Osteen, no es la iglesia del Señor. No es que sea una iglesia de la prosperidad, es una falsa iglesia. La iglesia que se está volviendo mundana es la falsa iglesia. El Señor mismo dice en su palabra que habrán lugares que son sinagogas de Satanás con doctrinas de demonios. No son iglesias. Pueden poner iglesia en la pared. Y nosotros sí somos la iglesia y no tenemos ni un cartel. Porque el cartel no define lo que hay dentro. Lo que hay dentro lo define la palabra. Yo puedo poner ahí mezquita. No vamos a poner mezquita. Pero puedo poner ahí, no sé, centro cristiano. Puedo poner ahí comunidad cristiana. Puedo poner ahí lo que sea. Que si la palabra se expone, esto es la iglesia del Señor. Pero puedo poner ahí iglesia de sana doctrina. Que si esto del púlpito está podrido, la iglesia no es una iglesia. Un cartel no me define el púlpito de la iglesia. Ah, no, define los miembros. No, el púlpito, porque el púlpito hace los miembros. No, que no. Tarde o temprano, puede pasar un mes, un año, 10 años, el que no aguanta la sana doctrina se va. Y acaba quedándose el que se adapta a esta palabra. Si el púlpito está firme, la iglesia estará firme. Tendrán dos opciones, o me convierto o me largo, pero esto no lo aguanto, porque me está machacando con mi pecado, machacando con mi pecado, machacando con mi pecado. Y van a venir y dirán: oh pastor, siempre pecado. Mientras haya pecado, sí. El día que no haya, no dejo de predicar pecado. Ah, no va a ser nunca. Pues bienvenido a Caminando por Fe. Mientras haya pecado que confrontar, habrá pecado que predicar. Cuando lleguéis al cielo, os encontraréis con nuestro Señor Jesucristo y ya no hablará más de pecado. Pero en esta tierra hay que confrontarlo. El mensaje que tenemos que dar a los predicadores es: arrepentíos y convertíos. ¿No gusta, pastor? No gusta. Pero es el mensaje. Por eso mataban profetas, por eso mataron a los apóstoles y por eso acabarán matando a predicadores hoy en día. Por decir la verdad. El pecado es pecado. Ya, pero es que si hablamos de la homosexualidad, la cárcel, pues la homosexualidad es pecado. Ser lesbiana es pecado. Ser gay, hombre homosexual es pecado.
El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la mentira es pecado, el orgullo es pecado, la soberbia es pecado, el chisme es pecado, porque hay hermanas que al gay lo ponen a caldo, que a la lesbiana lo ponen a caldo, que al de esto lo ponen a caldo, pero tienen la lengua hasta el zapato, y eso es pecado también. Es así de sencillo, hermano, porque el deseo de Satanás es romper la iglesia, es romper la unidad. Cuando Jesús estaba orando, dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. No hay mayor instrumento evangelístico que una iglesia unida. No hay mayor. La unidad es maravillosa para la gloria de Dios, pero es peligrosa si está en manos equivocadas. Satanás empieza a juntar en una iglesia 4 o 5, a expandir un rumor y destroza una iglesia. La unidad para mal también puede ser muy peligrosa, pero para bien puede ser muy útil. Sin embargo, estos hombres se estaban uniendo contra la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios en el versículo 7? Vamos, bajemos allí y confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Bajemos y confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Me imagino a los que estaban cociendo los ladrillos y haciendo el cemento: oye, pásame más mortero, oye, pásame ladrillo, oye, pásame. Y de golpe se gira uno: can you pass me? ¿Qué? What? Sí, que si você pode me pasar. ¿Qué me pasa? Fue algo así, hermano. Me los imagino hablando, no sé en qué idioma, pero de golpe no se entendían. De golpe no se entendían. Y yo aprendo una cosa: Dios tenía un método: confundir las lenguas. Dios tenía un propósito: acabar con la comunicación y traer desunión a ese grupo. Y ahora me gusta una cosa tremenda: ¿le costó a Dios? ¿Le costó tiempo? ¿Le costó esfuerzo? Hermano, el Señor puede desbaratar los planes de cualquiera en un instante. Ellos podían llevar meses y años haciendo tochos. Llega Dios en un segundo y acaba con todo. Dios es grande. El hombre puede llevar siglos intentando ser como Dios. Dios en un día va a acabar con toda la tierra. Nadie puede frenar la mano del Señor. Y por eso es mejor que hagas su voluntad. Tú puedes pensar: mira, ya llevo un año haciendo este pecadito y no pasa nada, y no pasa nada. Espérate, que Dios solo necesita un día para ponerte la cabeza en el polvo. No, mira, si yo no congrego, tanto el pastor congrega, busca un trabajo que puedas ir a la iglesia, no, vente más cerca, congrega más seguido, no pasa nada, no pasa nada. Un día le hace falta al Señor para que pases hambre y vengas corriendo. En un día Dios cambia tu historia para bien, y en un día Dios la desbarata para mal. Lo que Dios quiera hacer, lo va a hacer. No hay cielo, infierno, tierra, gobierno, hombre, dinero, nada que impida la voluntad del Señor. Y si tus planes y mis planes no están a favor de la voluntad de Dios, Dios los desbarata. No nos compensa hacer nuestra propia voluntad, hermano. No nos compensa. ¿Por qué? Mira lo que dice el Salmo 33, 10 y 11. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, y los designios de su corazón de generación en generación. La oposición al Señor es inútil. Rebelarse contra Dios no vale la pena. Hermano, Dios va a ganar. Tú puedes enfadarte: Señor, por lo que ha pasado te odio, me enfado, ya no quiero saber de ti. No vas a ganarme. No vas a ganarme, no vas a vencer. Eres débil, eres un hombre, eres una mujer. Yo soy Dios. Nadie puede ir contra su voluntad. Señor, yo quiero tener hijos. Los tendrás si quiero.
Señor, yo no quiero más hijos. Yo decido. Pero me haré vasectomía. Eso no pone frenos a Dios. Mira, yo puedo hacerme fecundación in vitro, inseminación artificial, yo puedo ir a la NASA a buscar semillas, pero hermano, si Dios cerró madre, cerró madre. Y yo puedo hacerme vasectomía, ligadura de trompas y ponerme un saco de hormigón ahí abajo, que si Dios quiere otro niño lo va a poner. No se puede ir contra la voluntad de Dios. No se puede. Por eso ganaríamos mucho más si aprendiéramos de una vez que lo mejor que podemos hacer es rendirnos a su soberana voluntad y nos irá bien. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagamos prosperará. Pero si estamos ahí, en la raíz, en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, alejados de mí nada podéis hacer. Pastor, no, yo estoy trabajando y mandando dinero para hacerme una casa, para que cuando vuelva a mi país esté relajado. Hermano, tu madre se pone enferma, hay que pagar hospitales, hay que hacer cosas, vender la casa. Ya he visto 1000 historias. 1000 historias. Y el Señor te cierra la puerta y te dijo, no te saqué para que volvieras de 5 años, te saqué para que no volvieras. Y otros llegan aquí y pelean 5 años, no encuentran trabajo, no les sale nada y tienen que volver con la cabeza agachada. Es que Dios nunca te quiso. Es que me han dicho que en España va bien. Pero si Dios cierra puerta, para ti va a ir mal. Es que me han dicho que mi país ya está mejor. Pero si Dios no te quiere a ti te irá mal. Porque no importa en qué país estamos, no importa en qué ciudad estamos, no importa ni los consejos que te den los amigos. Hermano, para las decisiones de la vida no escuches cómo le va a los demás. Cada historia es diferente. Para que nos vaya bien en la vida, escucha la voz de Dios. Escucha lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa en el versículo 8 y 9? Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, por eso fue llamada Babel. Porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué quería Dios al principio? Quiero que estéis sobre toda la tierra. ¿Qué consiguió Dios al final? Que estén sobre toda la tierra. Este Dios es. Hermano, por las buenas o por las malas, pero va a pasar lo que a mí me dé la gana. Eso es lo que dice Dios. Pues no quiero, me voy a hacer una ciudad y me voy a construir a tu manera. Pero vas a acabar haciendo lo que yo quiero. Es que es mi voluntad, es que no os pregunto. Es que Dios no nos consulta. Es que Dios no está arriba diciendo, oye, ¿te parece bien que cambie tu vida un poco? No funciona así, hermano. Dios hace. Él es Dios. Y hermano, aunque por un instante parezca que la voluntad de Dios no es la buena, es la buena. Si algo en tu cabeza te hace creer que lo que tú estás queriendo hacer es mejor que lo que Dios quiere, olvídate, eso es mentira de Satanás. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios los quería dispersos. ¿Cómo terminaron? ¿Ellos querían? No. ¿Ellos colaboraron? No. ¿Ellos obedecieron? No. ¿Ellos pusieron de su parte? No. ¿Ellos respetaron la decisión de Dios? No. ¿El Señor respetó la de ellos? No. ¿A Dios le hizo falta su colaboración? No. ¿A Dios le hizo falta que ellos pusieran de su parte? No. Porque al final Dios es soberano y hace lo que quiere. Es que Dios necesita que nosotros le demos permiso. Permiso, sí. ¿Qué permiso le dio Jonás a Dios para llegar a Nínive? Jonás, vete para Nínive. No quiero. ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. ¿No quieres? Vale. Una tormenta descomunal, echan a suertes. Ahí sale el pobre Jonás. Creo que es por mí. Yo también te digo una cosa. Ese capitán podía haber preguntado un poco quién subía al barco. Un aviso, hermano. A veces dejas entrar en tu vida gente que solo llega para hundirla. Antes de que alguien suba a tu barco, pregunta de dónde viene y qué quiere. No vaya a ser que tu vida se empiece a hundir y tú digas, ¿por qué está pasando esto? Y tengas ahí a un Jonás escondido. A veces no eres tú, sino quien has metido en la habitación, al que le estás haciendo un favor en la esquina de casa y está hundiendo tu hogar.
Hermano, lo echan al agua y no sé si fue, hermano, una ballena, no sé si fue un tiburón muy grande, no sé si fue un bicho de estos de Jurassic Park, no sé lo que fue un pez. Fue un pez, un águila no fue, un león no fue un pez. Pero Jonás acabó ¿dónde? Acabó en Nínive. Acabó en Nínive. Dispersados por la tierra. No queremos, no. Vale. ¿Acabaron dónde? Dispersos. Dispersos. Porque no importa lo que queremos nosotros. Importa la voluntad de Dios. Importa la voluntad de Dios, hermano. Y lo más triste es que cuando nosotros vemos Babel, muchos vemos Babel solo como un capítulo en la historia. Pero Babel no es un capítulo en la historia. Babel es la imagen del hombre revelado y enemistado con Dios. Porque igual Babel no suena tanto, pero suena mucho Babilonia. O suena mucho Babilonia. Babel es el reflejo del corazón del hombre que siempre ha sido anti Dios. Y ese Babel, que muchos conocemos como Babilonia también, en Apocalipsis está descrito de esta forma. Apocalipsis 17, del 1 al 5. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No quiero leer mucho Apocalipsis porque tengo muchas ganas de predicar ese libro. Muchas ganas. Pero hermano, yo les digo algo que pienso sobre Babilonia. Yo sé que mucha gente dice que es la Iglesia Católica. Yo sé que mucha gente dice que es Roma. Pero yo creo que Babilonia es una cosa mucho mayor que Roma y mucho mayor que la Iglesia Católica. Yo creo que Babilonia es un sistema contrario a Dios. Es el hombre unido en contra de Dios. Dios desbarataría la Iglesia Católica en un instante. Dios funde el Vaticano en un momento. Pero es un sistema mucho mayor que eso. Es el hombre enemistado contra Dios. Es el hombre yendo contra la voluntad de Dios. Pero hermano, en estos 10 últimos minutos que me quedan, yo no quiero acabar solamente con las cosas malas. Porque vemos el hombre rebelado contra Dios, queriendo establecerse, queriendo ser grande, ¿verdad? Queriendo ser una gran nación, ¿verdad? Y Dios no le deja. Ellos querían ser una gran nación con un gran nombre, ¿verdad? Génesis 12. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Vamos a hacer un nombre grande y una nación grande. No me da la gana, lo desbarato. Un capítulo después: Abraham, vete, que te voy a hacer una nación grande y un nombre grande. ¿Sabes lo que nos está diciendo Dios? Se puede tener una gran nación y se puede tener un nombre, pero a mi manera. A mi manera se hacen las cosas. No las tenéis que buscar, las tengo que hacer yo. Abraham no salió un día: Señor, voy a hacerme un nombre, Señor, voy a hacer una gran nación. Dios le dijo: lo que ellos anhelaban, yo te lo concedo a ti. Porque el problema no es lo que van a hacer, el problema es el deseo de su corazón, que es malvado. Tremendo el Señor. En el Antiguo Testamento vemos que Dios quería que todos fuéramos por toda la tierra, llevando su gloria. Pero el deseo de Dios en Génesis no cambia en el Nuevo Testamento. Mira lo que Jesús le dice a sus discípulos en Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Adán y Eva, Dios les dice: expandíos, llevad mi gloria, llevad mi imagen, mi semejanza a todos los rincones de la tierra. Hechos 1:8, Jesús le dice a sus discípulos: expandíos, os voy a dar poder para que llevéis mi nombre, mi gloria y mi luz a toda la tierra. El mismo deseo de Génesis, el mismo deseo de Hechos. Dios tiene que bajar, ¿verdad? En Génesis para arreglar todo, para arreglar el corazón del hombre. Y Dios tiene que bajar en Hechos para que el deseo de que sean testigos también pase. Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Versículos del 8 al 11, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Yo no sé si estás viendo la conexión. El hombre con un solo idioma, y Dios lo rompe para que no haya unidad. Y ahora en Hechos el Señor rompe los idiomas, dando muchos idiomas. Él mismo los da para que lleven su gloria. ¿No lo veis? Que toda la Biblia es un libro, que no son historias separadas, que Dios va repitiendo las cosas para enseñar una misma. Las cosas se hacen a mi manera. Las cosas se hacen como yo mando, y yo mismo proveo los medios para que pasen. Cada vez que el hombre se rebela contra Dios, Dios tiene que bajar para arreglarlo. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios baja a través de su Santo Espíritu para que el hombre se expanda. Y cuando el hombre se rebeló más contra Dios, el Dios hecho carne tuvo que bajar a la tierra para salvarnos de nuestro pecado. Porque cuando nosotros hemos leído en Génesis, bajemos, ¿quién bajemos? ¿No será el mismo que dijo: hagamos al hombre? ¿Quién hagamos? El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, desde Génesis 1 hasta la segunda venida de Cristo, tiene que seguir bajando para arreglar la maldad de nuestro corazón. Bajó para arreglar la maldad en Génesis. Bajó el Dios Hijo para arreglar nuestro pecado. Y bajó el Dios Espíritu Santo para empoderarnos y que llevemos su gloria. Qué glorioso es saber que un Dios que podía estar en su trono, cada vez que su creación le falla, Él se remanga su manto de gloria y dice: bajemos y arreglemos lo que esta creación malvada está haciendo. Y lo más hermoso es que el Jesús que está sentado a la diestra del Padre, todavía le falta una vez más, que va a decir: ahora sí bajemos, para poner fin a toda la historia. Dios es un Dios que nos mira desde los cielos, pero que cuando hace falta, también baja de los cielos para arreglar sus cosas aquí. Yo solo sé algo, hermano. No busquemos fama. No busquemos otro camino al cielo, solo hay uno, Cristo. No busquemos un gran nombre y no nos rebelemos contra la voluntad de Dios. Porque si tiene que mandar un pez, lo manda. Si tiene que mandar cáncer, lo manda. Si tiene que mandar un hijo muerto, lo manda. Pero si Dios te quiere a sus pies, tú vas a acabar a sus pies. Así que hoy te llamo a una cosa. Antes de seguir rebelándote contra Dios, arrepiéntete de tus pecados y dile al Señor hoy: Señor, quiero vivir para ti. Solo quiero un nombre grande y que sea el tuyo. Solo quiero una voluntad y que sea la tuya. Dile hoy al Señor: me cansé de hacer mi voluntad. Porque, hermano, los
hijos de Babel pueden estar aquí. Gente que quiere llegar al cielo con otras formas. Gente que quiere simplemente vivir para su voluntad. Hermano, arrepiéntete. Porque Dios ya bajó con su Hijo, bajó siendo carne para salvarte de tus pecados. Pero la próxima vez que baje, ya no viene como un mártir, ya viene como un juez. Arrepiéntete, hermano, y conviértete para que haya hoy salvación en tu casa. Vamos a orar.